Ok, bueno, entonces, más bien para agradecerles a todos y todas que tuvieron el compromiso de conectarse hoy. Les presento a Mariela Castro. Ella es del Instituto de Formación y Educación en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y vamos a tener dos clases muy bonitas o dos intercambios muy bonitos hoy y la otra semana sobre ciudadanía digital responsable. Tal vez al inicio ustedes dirán, ¿qué significa eso? Entonces Mariela nos va a contar qué significa eso y cómo aplicamos una ciudadanía activa y responsable en un marco de la democracia como la que tenemos en Costa Rica. Entonces, Mariela, aquí tenemos personas de diferentes partes del país, ¿verdad? Todas personas facilitadoras judiciales. Yo espero que en el transcurso de un ratito más personas se conecten y la idea es que podamos compartir pues esta sesión y la otra semana. Y más bien le doy el pase a Mariela para que ella se encargue y sea la que dirija la charla de hoy. Y ahí vamos, estamos grabando la sesión para igual subirla como siempre la subimos a YouTube, tanto esta como la otra. Entonces, Mariela, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Dani. De verdad que para mí es un gusto poder estar hoy con ustedes y saber que hay tanta gente de tantas partes del país que a veces esta tecnología no es lo mejor para dar charlas y talleres, que serían mejor presenciales. A mí me encanta mucho la presencialidad, pero esto nos permite acercarnos estando en lugares tan diferentes. Y esa es la maravilla y lo que uno tiene que agradecer, que al menos hoy tiene estas herramientas. Como bien dijo Daniela, mi nombre es Mariela y desde el IFED, desde el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, hemos creado este curso que les estamos dando a ustedes, también lo tenemos en una plataforma virtual. Yo lo que traté de traerles acá fue, a ver, la sustancia, ¿verdad? Lo más importante en estos 2 días que tenemos de lo que el curso incluye. ¿Y por qué es importante y de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital responsable? A ver, la mayoría o prácticamente todos quienes estamos aquí entramos en el mundo virtual, tuvimos que aprender a navegar un poquito en este mundo virtual, no como mi hija que tiene 9 años y nació ya inserta en esto y probablemente va a tener muchas más herramientas. Pero el tema es que cuando nosotros éramos niños y niñas, nos enseñaron a leer y escribir y fue una primera gran herramienta de vida impresionante, ¿verdad? Quienes tienen hijos chiquitos saben la diferencia o quienes tuvieron ya hijos saben la diferencia que hay antes de que aprendan a leer, escribir y después de que aprenden a leer y ya uno no puede engañarlos con lo que dicen porque ya ellos solitos y solitas pueden empezar a descubrir el mundo de otra manera. Pero cuando entramos en esta virtualidad, nunca nadie nos dio herramientas ni nos explicó cómo funcionaban muchas de estas cosas. Estoy segura que prácticamente todos tenemos un aparato de estos, ¿verdad? Un teléfono y estoy segura que prácticamente todos y todas tenemos al menos una red social. Y hemos recibido un curso de cómo funciona. Sé que sabemos subir fotografías, sé que sabemos enviar mensajes por WhatsApp, pero nos han explicado qué hay detrás de eso y qué cuidados debemos tener. Bueno, eso es un poco la idea de este curso. Yo he dividido en 2 temáticas. Hoy voy a hablar de nuestra huella digital, de nuestra identidad digital y de las redes sociales, pero para explicarles a ustedes qué hay detrás de las redes sociales. Hay cosas maravillosas como este intercambio que podemos hacer acá, pero hay otras cosas en las que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y en la próxima sesión vamos a trabajar temas de desinformación, de posverdad y qué podemos hacer al respecto. Pero centrémonos en los temas que les traje hoy. Voy a procurar hacer esto bien fluido. Si tienen preguntas, anótenlas por favor y las hacemos al final porque yo organicé esto de manera tal que tengamos un buen tiempo para poder conversar, y hacer preguntas. Déjenme compartir pantalla. A ver, un minutito. Aquí lo tengo ya. Es que yo tengo que confesarles que con Teams me come un poco porque lo que uso siempre es Zoom. Pero bueno, creo que ya están viendo, Dani, ahí la presentación. Sí, 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 la vemos bien. Ujú. Perfecto. Traigo algunos videitos, entonces cuando vaya a poner alguno, Dani, tal vez vos me avisas si se está escuchando bien, si no para ver qué hacemos, ¿ok?
Ok, ok, porque cuando se comparte hay algo que dice con sonido, no sé si lo viste. Déjame un segundo y voy a dejar de compartir pantalla, un minuto. Dice Mejor arribita, incluir sonido del equipo cuando le vamos das a compartir. compartirlo de nuevo, pantalla, ventana, ventana, incluir sonido, a ver, Arribita de donde dice ventana, que dice incluir no, no sonido me del lo dice. equipo. Ah, bueno, no, entonces seguro bien. Es que algunos lo pide, algunos no, pero si no, ahora Es cuando que lo compartas el video, si no, tranquila. ok. Ujú. Me dice alguien que se escucha muy bajito, tal vez subirle el volumen al aparato porque que Si me te escucho muy escuchas bien. bajito. Ujú. No, no, si Sí, te escuchas bien. Puede ser algo de la ok, internet. Ajá. ok, solo un minuto, porque ahora no sé por qué no me sale esta ventana. Un minuto. De primero me salía bien la ventana y ahora no, para compartir un minuto. Un segundo, que esto a veces la tecnología lo come a uno. Aquí la tengo ya. Ahora sí. Bueno, les decía, de lo primero que vamos a hablar es de lo que nos deberían explicar a todos prácticamente desde que tenemos un aparato celular, una computadora, una tablet, ¿verdad? Si eso es en la escuela, nos lo deberían explicar en la escuela, si eso es en el colegio, debería ser en el colegio. En el momento en que manejemos un aparato como este, nos lo deberían explicar. Y es que cuando yo les pregunto a ustedes, y me voy a devolver o a la mayoría de gente, ¿qué es la huella digital? Todo el mundo piensa pues en la huella que tenemos en nuestros dedos, ¿verdad? Que así le hemos llamado siempre. ¿Y qué tiene de particular esas huellas digitales que tenemos, que son únicas? Por eso es el registro que nos piden en Costa Rica y en el mundo entero para identificarnos, porque estas huellas digitales son irrepetibles, son solo únicas y nuestras, de nadie más. Y por eso es la mejor forma de identificarnos. Ahora ya están habiendo otras con datos biométricos, eso quiere decir con nuestros ojos, ¿verdad? Con nuestras facciones y demás, pero todavía sigue siendo la huella digital ese gran identificador. Y por eso es que a nivel de Internet se le ha llamado también así a todo ese rastro de lo que hacemos en Internet, de toda aquella información que sabemos que estamos entregando y de la que no tenemos idea que estamos dejando en Internet. Por ejemplo, cada vez que alguno de nosotros o de nosotras nos conectamos a ver una página web, a descargar una aplicación para el teléfono, para la computadora, cada vez que entramos a la página de un banco, cada vez que entramos a la página de una institución, ya le estamos dando a la internet, a la red, una información determinada que no nos damos cuenta que se la damos. El teléfono le dice, soy un teléfono de tal marca, tengo tales dimensiones, ¿verdad? Este es mi tamaño, estoy en Costa Rica, tengo un sistema operativo que funciona en español. ¿Y por qué todo eso se lo da mi teléfono, mi tablet o mi computadora? Porque es la forma en la que esas páginas se adapten perfectamente a ese tamaño de pantalla. ¿Verdad? Ah, es un teléfono, voy a mandarle esta resolución. Ah, es una tablet, voy a mandarle esta resolución. Es una computadora, voy a mandarle esta resolución. Y esa información que ese teléfono le está dando o ese aparato, ni siquiera nos damos cuenta que se la están entregando, ¿verdad? Esa es la primera, digamos, la parte externa de la huella. Un segundito. Está. Esa es la parte, digamos, externa de esa huella digital y se construye, todos estos aparatos tienen lo que se llama un IP, que es como el número de cédula de cada aparato y entonces le dice también, le da otra cantidad de información cada vez que nos conectamos. Y algunos de ustedes han escuchado el término cookies, que básicamente significa galletas, pero en inglés. Bueno, eso es otro rastro que vamos dejando y esas cookies son toda esa información necesaria que las páginas recogen para funcionar en nuestros aparatos. Y eso hay que estarlo limpiando en nuestros teléfonos, en nuestra computadora, porque son canales, digamos, son puertas y ventanas que le dejamos abierta a cada una de esas páginas
hacia nuestra información, hacia nuestra vida, a los que tenemos en esos aparatos. ¿Son necesarias para que todo funcione? Sí, pero a veces piden y rastrean cosas que no tienen por qué pedir o no necesitan para funcionar. Y ahora vamos a ver por qué es eso. La segunda parte de esa huella digital se construye con esos sitios a los que visitamos, ¿verdad? Esas páginas a las que entramos, esas aplicaciones que usamos, muchas veces todos los días o una vez perdida, lo que compartimos, las fotos que subimos, los me gusta que le damos a las publicaciones, los comentarios que hacemos en publicaciones de amigos o en publicaciones de una noticia de un medio de comunicación. Eh, Hoy en día se dice que para conocer a una persona realmente como es, lo que le gusta, lo que le interesa, cómo es su vida, no necesita uno sentarse a hablar con ella, porque siempre va a haber un filtro, que es lo que la persona me quiera decir y lo que no me quiere decir. Hoy en día se dice que para conocer a una persona realmente lo que tengo que ir es a buscar su historial en internet, o sea, a dónde entra, qué le gusta y a qué se mete. Cuando yo le doy este taller a muchachos y muchachas, los pongo en jaque y les digo, bueno, présteme su teléfono a ver por dónde usted ha andado y les da casi un infarto. ¿Qué dirían ustedes si les pido su teléfono para ver a dónde entran, qué es lo que más ven, qué me encontraría yo? Porque él se dice que esa es el real, la real Mariela o el real Carlos o el real Rodrigo, ¿verdad? Entonces, esa es otra información que le damos a la web. ¿Quiénes somos? ¿Qué visitamos? Pero también lo que otras personas y otras instituciones comparten de nosotros. Por ejemplo, a partir de ahora, parte de esta huella digital mía va a ser este video en el YouTube que Daniela va a compartir, ¿verdad? Y eso que yo sé porque me pidió mi autorización y demás, pero a veces pasa que no se nos pide la autorización. Yo siempre les pregunto a todo el mundo, ¿cuántos de ustedes han escrito su nombre en un buscador en Google, en Firefox, en Chrome, en Mozilla, en cualquiera? Han puesto su nombre y se han buscado para saber qué hay de ustedes. Cuando le pregunto esto a los muchachos, les da risa. Me dice, ay, no, ¿por qué? No sé qué. Es algo de seguridad. Uno debería hacerlo eventualmente para saber qué hay de uno en la red. Si yo digito ahora mi nombre, por ejemplo, en Chrome, las 10 primeras cosas más o menos que van a salir son mías. Después empiezan a salir cosas de Mariela Ávila, la hija de Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, que es una sexóloga muy reconocida, ¿verdad? Pero entonces yo puedo ver que se ha subido, mira, tal gente subió tal conferencia que yo di y yo no sabía que la habían subido, ¿verdad? Pero uno debería estar viendo también qué suben terceras personas. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque hoy en día se pide autorización para subir imágenes, porque si no pueden haber demandas. Les voy a contar un caso. Una vez estaba yo en una sesión dando un taller como este, pero en vivo y en directo. Una de las personas organizadoras tomó fotografías, las subió al Facebook de la organización y de pronto en media sesión se me arma un pleito. Y era porque en la foto que se subió, una señora, que además era candidata a un puesto municipal en las elecciones pasadas, aparecía como si estuviera dormida. Y yo sé que no estaba dormida porque uno cuando está exponiendo se da cuenta quién se duerme y quién no. Sencillamente, ella hizo como una expresión bajando un poquito la cabeza para buscar algo, pero parece que está absolutamente dormida y se armó un pleito, hizo que bajaran la fotografía, por supuesto, porque la dejaba políticamente muy mal parada. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con toda esa información y en un ratito les voy a enseñar al menos algunas cositas que podemos hacer. Pero, ¿cómo relacionamos nuestra identidad digital o cómo se relaciona esa huella y esa identidad digital que vamos creando con las redes sociales, con esas que usamos todos los días, con Facebook, con Instagram, con TikTok, con WhatsApp, que también es una red social, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona con todo esto? Bueno, vamos a ver varias cosas. Primero, hoy en día no hay nada que haga que haga que exista más información nuestra en el internet, en esa red, que las redes sociales. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanta información nuestra expuesta y la gran mayoría es por la existencia de esas redes sociales. Voy a ponerles un videito corto que puede explicar un poquito esto.
Si está sonando Hola, algo, Irene. no, ¿Cuántos años tienes? ¿No está sonando? 17. no, ahora sí, ya, ahora sí. Ujú. Ajá, ahora ¿Tus sí. aficiones? Pues maquillaje, patinaje, el deporte, ¿Qué estudias? bachillerato, segundo. ¿Cuál es la asignatura que peor se te da? Yo lo sé. Las matemáticas. ¿A qué videojuegos juegas? Al Minecraft y a los Sims. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Se llama Emma. Antes iban juntas al instituto, pero ya no. ¿Por dónde sueles patinar? Por Nueva Segovia, aunque hace tiempo que no va. ¿Cuánto mides? 1,76 con tacones. ¿Cómo lo sabes? Irene, ¿tienes hermanos? Sí, tengo uno. Se llama Víctor y estudia biología en Salamanca. ¿Tienes algún piercing? Sí, tiene uno en el ombligo. Irene, toda esta información la hemos sacado de tus redes sociales. Me sorprende, por ejemplo, que hace 3 días subí lo de los tacones. Lo de las matemáticas es que lo subí hace muchísimo, hace 2 años, y no lo he vuelto a compartir. No somos conscientes a veces que un comentario que subimos a la red puede después repercutirte en tu trabajo, en tus amistades, o si a alguien le va a interesar para hacerte daño en otro momento. Permítame un segundo. Cada cosa que uno comparte en internet es como si se parara en el centro del Estadio Nacional y lo gritara. Aunque le pongamos privacidad a nuestras redes, nada de lo que subamos ahí es privado. Eso se los puedo asegurar. Yo no sé cuántos de ustedes tienen estas redes sociales y cuánto tiempo han tardado revisando su seguridad. Cuando yo estaba montando este curso fue lo primero que me di a la tarea. Yo me reuní con gente de Facebook y con gente de Instagram. En ese momento no pude reunirme con gente de Twitter y en ese momento no existía TikTok. Y yo no tengo ni Twitter, hoy X, ni tengo TikTok, ¿verdad? Solo tengo Facebook e Instagram. Y me reuní con ellos. ¿Saben cuánto tardé configurando la seguridad de cada una de esas redes? 1 hora más o menos en cada una, ¿verdad? Y aún así tengo claro que todo lo que subo ahí es público, ¿verdad? Porque por mucho que yo ponga a compartírselo solo a mis amigos, estas redes están hechas con el principio de los amigos de mis amigos son mis amigos. Ese es el principio que tienen las redes sociales. Entonces, básicamente, nada de lo que se suba es privado. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? No tengo redes, no subo nada. No, porque también es aislarse de un mundo que está ahí y que es muy necesario. El punto es qué subo y cómo lo subo, ¿verdad? Y eso es importante que lo tengamos claro. Las políticas y los filtros de seguridad de las redes nos permiten, es cierto, decidir lo que queremos que sea público y diferenciarlo de aquellos que preferimos que sea privado. Pero en Internet todo está interconectado y esos registros se almacenan, se comparten y se publican. Y los filtros no nos garantizan que eso que estamos poniendo en nuestras redes todos los días no tenga una difusión más amplia de lo que queríamos y le llegue a alguien que no queríamos. Y eso incluye WhatsApp. Yo les decía, es que trabajé este curso recientemente en muchos colegios en la zona atlántica y les decía a los muchachos, y ni siquiera WhatsApp, y me decían, pero claro, WhatsApp está privado. Hay 5 delitos más o menos en Costa Rica que permiten que por una orden de juez WhatsApp entregue registros de todo lo que se compartió en una conversación, ¿verdad? Cuando hay crímenes de, digamos, de pedofilia, ¿verdad? Hay varios crímenes que permiten que vía un juez tengamos acceso a esa información. Entonces, nada es realmente privado, ni siquiera en esas redes sociales. Y tenemos que tener conciencia entonces, no de no publicar, sino de qué decimos y cómo lo decimos. Y ahí es donde generamos una ciudadanía responsable. Entonces, cuidar qué publicamos, dónde lo publicamos y quién puede llegar a tener acceso a lo que publicamos siempre y en cualquier red. No confiemos, pero ni en nuestra sombra, así de simple. ¿Y por qué? Hay muchas
razones de por qué tenemos que tener cuidado con lo que publicamos, pero les voy a poner una de lo que está pasando hoy en día en las empresas en el mundo entero. Yo les decía a los muchachos y se reían, ¿verdad? Porque como ahora uno hace verbo, cualquier palabra, les decía, me van a decir que ustedes no han facebookeado a alguien, o sea, no han estoqueado, no han investigado la vida de alguien cuando quieren saber algo, se meten a sus redes sociales, a Facebook, a Instagram o a otra, para ver quién es, qué está, con qué está. Y algunos me decían, yo soy experta haciendo eso. Bueno, esto, ¿ustedes creen que solo lo hacen las personas cuando tienen un interés, no sé, romántico, amoroso con alguien o cuando alguien les cae mal? No, hoy en día es una práctica. Este video que les voy a pasar obviamente es actuado, pero es parte de lo que están haciendo las empresas de recursos humanos. Hola, vine aquí para la entrevista. Acá está mi currículum. Hola, buenos días. No, no es necesario todavía su currículum. Primero tiene que pasar la huella digital. ¿Cómo? Mire la cámara, porfa. Lamentablemente no va a poder trabajar con nosotros. Su huella digital es muy baja. Espera, no entiendo. ¿Qué es eso de huella digital? Cada vez que usted comenta o da like en alguna de sus redes sociales, deja una huella digital. Y como empresa, no podemos trabajar con alguien que tenga esa nota en su huella digital. Espera, me están diciendo que porque lo que yo comento en redes sociales, ustedes lo ven, pero si eso es privado. No es privado. Usted le deseó la muerte a un futbolista por no meter un gol. También tuiteó a una actriz que quería... Pero no cobré, eso lo comenté hace unos años atrás y mi libertad de expresión. No confunda, usted sí usó su libertad de expresión en sus redes sociales, pero debe entender que esta empresa no se puede asociar con ese tipo de comentarios. Entonces me está diciendo por algo que comenté hace unos años atrás o hace un tiempo, aunque borrándolo, va a estar en mi huella digital. Exactamente. Que tenga un buen día. Esto es un montaje, pero es parte de lo que hacen las empresas de recursos humanos. Cada vez más consultan la identidad o la huella digital de cada uno y cada uno de nosotros. Cada vez buscan más información de nuestra vida para ver si nos contratan o no, porque cuando llegamos a una entrevista todos mostramos nuestra mejor cara, nuestro mejor peinadito y demás, ¿verdad? Yo aquí cuento siempre un ejemplo. Yo una vez estuve en un trabajo X, ¿verdad? Donde nos teníamos que quedar, casi todas éramos mujeres, y algunas se quedaba realmente tarde, o sea, yo había horas en que salía a las 11 de la noche de ese lugar y demás. Y resulta que en ese momento, siempre había un guarda que se quedaba de una empresa privada que estaba contratada. Y esa, digamos, intuición que tiene una, habíamos 2 o 3 compañeras que no nos agradaba mucho esa persona, o sea, nos daba una mala vibra. Bueno, pues resulta que esa mala vibra se traduce en que una vez vemos una publicación que el señor hacía a mujeres diferentes, ¿verdad? En el momento en que alguna de ellas posteaba una fotografía en bikini, o sea, por ejemplo, la forma en que se expresaba lo que decía, y nosotras llegamos y le dijimos a la administración de ese lugar, o sea, nosotros no podemos quedarnos a altas horas de la noche si esta es la persona que está cuidando ese espacio. Nunca nos había hecho nada, no, nunca nos había hecho nada, pero eso podían ser indicios de, ¿verdad? Y se le habló con la empresa y se remueve a esta persona, incluso como ahí la mayoría que trabajamos eran mujeres, se puso una oficial mujer digamos, para estar al menos en el turno de la noche. Entonces, se dan cuenta lo importante que es lo que decimos, lo que comentamos. Cómo lo ponemos, quienes tenemos hijos, qué publicamos, si están en la escuela y ponemos, me hizo gracia una vez una muchacha que ve una publicación y pone, felicidades a mi hijo Raúl Cordero Rodríguez, que hoy empieza en el kinder Las Abejitas, gracias a la teacher y la etiqueta Mariela Castro Ávila por recibirlos con tanto cariño y demás. Y yo les decía, imagínense en alguien con dotes histriónicos y que sea una persona secuestradora y llega y le dice, ay, profe Mariela o niña Mariela, ¿cómo le va? Viera que yo soy la hermana de fulana de tal y es que vengo a recoger a Raulito porque no ve que le pasó esto y esto y esto. Y viera que sí, ay, viera cómo habla Raulito bien de usted el otro día que fueron al Museo de los Niños, viera qué contento que venía. ¿Por qué? Porque también la mamá había puesto que fueron al Museo de los Niños, ¿verdad? Y
¿Hay protocolos hoy de seguridad en las escuelas? Sí, claro, pero es que al mejor mono se le cae el zapote. ¿A cuántas personas no han estafado en este país sencillamente porque nos agarraron en curva y en un momento de debilidad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Es que no haga la publicación? No, claro, puede hacerla, ¿verdad? Pero puede poner orgullosa de mi pollito que hoy empieza su vida académica, ¿verdad? Te deseo todo lo mejor. Hace la misma publicación, pero no con toda esta información que está brindando, por ejemplo. Nuestras fotos pueden ser usadas para suplantar nuestra identidad. Y ahora vamos a ver ejemplos de inteligencia artificial y de cómo se está, no, hoy no, perdón, en la próxima sesión vamos a ver ejemplos de cómo se puede estar usando eso. Pero nuestra información también nos puede hacer caer en un fraude o como en esta otra, en un delito de secuestro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué se publica y cómo se publica. Pero es que también nuestra información hoy es el dato más valioso. ¿Cuántos de ustedes pagaron un 5 por instalar Facebook o Instagram o WhatsApp en su teléfono? No, ¿verdad? Ninguno pagamos, ni usted ni yo pagamos nada. ¿Y todavía en este mundo creemos que hay algo gratis? No, no hay absolutamente nada gratis. Y hoy en día lo que más vale son nuestros datos. Y ahora cuando hablemos de redes sociales les voy a explicar cómo usan esos datos. Pero vean la importancia de la huella digital. Hace unos años, cuando se dieron las elecciones en Estados Unidos, donde ganó Donald Trump las elecciones, una empresa que se llamó Cambridge Analytica. Y Cambridge Analytica lo que hizo fue recolectar datos de millones de personas en Estados Unidos para llegar a conocerlas tan bien que pudieron influenciar su voto. Cambridge Analytica no existe. Este documental está en Netflix si alguno o alguna quiere verlo completo. Las personas que hablan en este documental son la gente que denunció lo que estaba pasando y que hoy viven en otros países con identidades protegidas porque este juicio sigue abierto. Pero que esta empresa haya cerrado no quiere decir que no existan otras que están haciendo esto mismo. Es un privilegio hablar con ustedes hoy sobre el poder de Big Data y la psicografía. Cuando Cambridge Analytica se unió a la campaña de Trump, éramos una propuesta atractiva. Habíamos pasado 14 meses trabajando en la campaña de Ted Cruz y habíamos recolectado una gran cantidad de datos de los electores e investigación que podíamos entregarle al equipo de Trump. Al hacer que cientos y cientos de miles de norteamericanos tomaran esta encuesta, pudimos elaborar un modelo con cerca de 4 o 5 mil data points que podíamos usar para predecir la personalidad de cada adulto en Estados Unidos. Como la personalidad rige el comportamiento, y el comportamiento obviamente influye en el voto, podíamos enfocarnos en dirigir contenidos digitales muy concretos a grupos específicos. ¿Recuerdan las encuestas de Facebook que usamos para los modelos de personalidad de los votantes estadounidenses? La verdad es que no nos enfocamos en todos los votantes por igual. La mayoría de nuestros recursos eran destinados a aquellos votantes cuyas mentes podíamos influenciar. Los llamábamos los persuadibles. Los hay en todo el país, pero los persuadibles más importantes estaban en estados pendulares como Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Florida. Cada uno de esos estados fue dividido en distritos. Y puedes decir que hay 22,000 votantes persuadibles en este distrito. Y si influenciábamos suficientes votantes influenciables en los distritos adecuados, esos estados serían arrebatados a los demócratas por los republicanos. Nuestro equipo diseñó contenido personalizado para influenciar a esos individuos. Terrorists love porous borders, widespread gaps in border security. Los bombardeamos a través de blogs, sitios web, artículos, videos, anuncios en todas las plataformas imaginables, hasta que vieron el mundo como queríamos que lo vieran. Hasta que votaran por nuestro candidato. Es como un boomerang. Nos envías tus datos, los analizamos y los devolvemos como un mensaje personalizado para cambiar tu comportamiento.
básicamente, ellos recogieron nuestros datos y voy a pasarles acá un video de Gustavo, que es el director de comunicación del Tribunal Supremo de Elecciones, explicando un poquito mejor cuál es el peligro que hay con esta recolección ilegal de datos, aunque la gente los dio abiertamente. Cambridge Analytica hizo lo que hizo al margen de la legalidad. Con datos de millones de personas utilizados sin su consentimiento, diseñaron publicitariamente detonadores de emociones como la indignación, la tristeza y el miedo, que son eficaces para movilizarnos políticamente. Extrajeron la verdad de las personas, de lo que pensaban, temían, odiaban o anhelaban, para luego utilizarla para influir en su comportamiento. No quiere decir que las personas seamos marionetas, que mediante algoritmos puedan ser manejadas a hacer o a pensar lo que sea, pero sí debemos saber el uso que le podrían llegar a dar a nuestros datos para intentar manipularnos. Y decimos que esos datos son obtenidos sin nuestro consentimiento porque, aunque las plataformas digan que sí, es muy complicado para la mayoría de nosotros comprender los acuerdos o las restricciones que podríamos poner a lo que obtienen estas empresas de nuestros datos, porque están hechos esos acuerdos para que la gente no los lea, porque son largos, porque son complicados de comprender o porque si no aceptamos esos acuerdos no se puede instalar la aplicación. Y hoy hay muchas cosas de la vida social y comercial que no son posibles si uno no tiene instaladas esas aplicaciones. Recogieron nuestros datos, ¿verdad? O al menos en este ejemplo de Estados Unidos, con quizzes, con encuestas, con estas cuestiones que encontramos en Facebook a cada rato que nos dicen, con 10 preguntas podemos saber qué carrera te deberías seguir en el futuro. Así recogieron más de 5,000 datos de cada persona y lo que hicieron fue hacer campañas que en realidad algunas podían tener información que era cierta, que era lo que Trump efectivamente quería hacer, pero la gran mayoría eran mentiras. Lo único que interesaba finalmente era ganar el voto. Esta empresa Cambridge Analytica también trabajó en el acuerdo de paz de Colombia con las guerrillas, también trabajó en el proceso electoral en el que las personas de Inglaterra votaron para ver si se mantenía Inglaterra o no en la Unión Europea, ¿verdad? No solo trabajó en Estados Unidos. Entonces, ven qué fácil, y como dice Gustavo en ese video, no es que las personas seamos marionetas, pero sí logran de una u otra manera, tocando esos sentimientos básicos. Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Intensamente. Es una película, se supone, para niños y niñas, pero creo que es más para nosotros, adultos y adultas. Si no la han visto, traten de verla. Y en esa película hablan de las 5 emociones que construimos las personas desde que nacemos y hasta que tenemos 6 años más o menos. Y que esas son las emociones básicas que nos acompañan toda la vida. Y toda esta información o desinformación, y lo vamos a ver en la clase siguiente que nos llega, lo que hace es detonarnos esas 5 cosas: la alegría, la tristeza, la ira, el desagrado o el miedo. Porque es mucho más fácil mover a las personas o manipular a las personas con estos 5 sentimientos que con cosas racionales que nos obliguen a pensar. ¿Qué podemos hacer por el momento con el tema de las redes, de la huella digital? ¿Cómo podemos cuidarnos un poquito? Aquí les traje un resumen. Si a alguno o alguna le interesa ahondar en esto, hay un curso virtual en el que pueden matricularse que ahonda en cada uno de estos temas y que tiene mucho más contenido. Primero, todos los días nos dicen de las contraseñas, que tenemos que tener contraseñas seguras, que nadie las puede saber, ¿verdad? Que hay que cambiarlas periódicamente y no lo hacemos. Ustedes saben más o menos cuántos dígitos dice la Autoridad Internacional de Seguridad de Datos que debería tener, cuál es la extensión que debería tener una contraseña hoy en día para ser segura.
Los dejo que piensen cada uno, lo están pensando en este momento. Aquellos que dijeron 8, les cuento que tienen 4 años de desfase. Hoy en día debería tener una contraseña al menos 16 o 18 dígitos para hacer una contraseña realmente segura. Y usar números, mayúsculas, minúsculas, símbolos cuando se permiten símbolos. ¿Verdad? Las contraseñas son importantes. Tener doble verificación. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo entro, por ejemplo, cada vez que si yo abro mi teléfono y quiero entrar a mi teléfono, tengo que poner no solo un PIN, sino que va a reconocer mi cara. Tengo las dos cosas, por ejemplo. Si quiero entrar a mi correo electrónico, no solo tengo que digitar mi contraseña, sino que me va a llegar una solicitud de usted está queriendo entrar a su correo electrónico. Si es así, digite el número que le aparece en tal aplicación y tengo que hacerlo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que usar cada vez más seguridad en esas cosas. Y uno dirá, qué exageración, pero ahorita van a ver por qué es importante tener esos cuidados. Cuando navegamos, entremos solo a sitios seguros y no demos nuestras contraseñas en nuestras redes. Por ejemplo, ¿cuáles son los sitios seguros? Aquellos que empiezan con HTTPS, S de seguridad, o que tienen un candadito a la par cuando uno navega por ellos. Esos tienen todavía un poquito más de seguridad que otros. Pero tengamos cuidado de a qué sitios estamos entrando. O por ejemplo, ustedes han visto que a veces quieren ustedes instalar una aplicación y le dice, quiere inscribirse con su Facebook, quiere inscribirse con su Instagram, y usted le dice que sí. ¿Sabe qué hizo ahí? Usted a esa aplicación, a esa gente, a esa empresa, le abrió la puerta a su Instagram o a su Facebook. Es como si fuera un amigo más que puede ver todo lo que usted pone, pero además, como usted le dio acceso vía software, o sea, vía el contenido de la aplicación, él está viendo lo que está por detrás también. O sea, tiene acceso a sus contraseñas de Facebook o de Instagram. No solo a lo que usted pone, sino a lo que usted y yo ni siquiera vemos por detrás. Entonces, esa es una práctica terrible. Si usted quiere instalar una aplicación, ponga su correo electrónico y póngale una clave nueva a cada aplicación a la que entra. Cerremos las páginas y las aplicaciones luego de usarlas. Si estuviéramos en vivo, estaría viendo como caras y reacciones. Como no estamos cara a cara, dejo que ustedes hagan sus propias caras, pero les hago otra pregunta. Si yo en este momento agarro el teléfono de alguno de ustedes, ¿podría entrar fácilmente? Algunos dirán que sí, otros dirán no, porque tiene que saber mi PIN o no, porque tiene que tener mi huella. Ok, bien. Digamos que por A o por B logré entrar a su teléfono, usted lo dejó abierto en ese momento y lo agarré. ¿Podría entrar de una a su Facebook o a su Instagram o a su WhatsApp? ¿O le tenemos PIN y contraseña para entrar? Si usted no le da cerrar a sus redes, le van a abrir en el momento en que usted toca el botón. Yo ahorita la dejé abierta, por ejemplo, mi Facebook, justamente para hacer esto. No sé si se ve acá el teléfono, pero yo entro, toco el Facebook y puedo entrar a mi Facebook. Eso no debería suceder. Deberíamos tenerlo cerrado y tener un PIN, alguna contraseña para entrar. Eso es aburrido, es cansado, qué pereza. Pues sí, pero ¿qué pasa si me roban el teléfono? Les voy a contar lo que pasó una vez en un colegio que visitamos y es un caso absolutamente real. Una chica deja su teléfono un momento olvidado porque se estaba milagrosamente divirtiendo con unos amigos, etcétera, etcétera. Otras chicas la distraen. Mientras tanto, una coge el teléfono, se va para el baño y empieza a compartir desde el perfil de Instagram de esta muchacha fotos de otra compañera en condiciones, digamos, comprometedoras, ¿verdad? Entre que tomando licor, entre que teniendo relaciones con muchachos, etcétera. O sea, imagínense, entonces, ¿cómo esta chica, llamémosle Ana, la dueña del teléfono, prueba que no fue ella la que compartió esas fotos, sino que fue Andrea, que le robó el teléfono cuando ella ni siquiera sabe quién le agarró el teléfono, y empezó a hacer todo esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr hacer todo esto? Si ella le hubiese tenido seguridad a su Instagram, pues otra sería la historia, ¿verdad? Otra medida de seguridad.
Si en algún momento instalamos aplicaciones en nuestro teléfono, en nuestra computadora, pero sobre todo en el teléfono, que es donde más instalamos aplicaciones, que ya no usamos, bórrela. Cada aplicación que usted tenga abierta en su teléfono es una ventana de su casa abierta para quien quiera entrar a su casa. Entonces, a veces instalamos una aplicación porque nos decía que nos ayudaba a ponerle mejor color a las fotografías o a ponerle imágenes o qué sé yo, y después nos dimos cuenta que era un fraude y que no servía para nada. Desinstálenla inmediatamente, ¿verdad? Porque eso es dejar ventanas abiertas y cuando salimos de paseo no le dejamos las ventanas abiertas a los ladrones, ¿cierto? Bueno, aplica igual acá. En las redes, sentémonos, tomémonos el tiempo de entrar a configurar la privacidad en las redes. Vayan a cada cosita que les va saliendo y revisen qué es lo que dice. Y si pueden mejorarla, pónganlo lo mejor posible y lo más seguro posible. Y por último, lo que les repetí ya al principio, cuidemos lo que publicamos de nosotros, pero también de otras personas. ¿Qué decimos y cómo lo decimos? ¿Verdad? Fundamentalmente. Voy a hacer voy a parar acá un momento porque lo que sigue es la parte que voy a hablarles de redes sociales, pero quiero saber si alguien hasta acá, déjenme ver un minuto que no me... Voy a dejar de compartir un segundo porque quiero saber si hasta acá alguien tiene una pregunta de ese tema de cuidado de nuestra información para entrar a hablar ahora de redes sociales. No hay preguntas. Todo clarísimo. Si no pueden solo desactivar o activar bien el parlante, iba a decir, no, no es parlante, el micrófono y participen tranquilos. Ajá. Exacto. Creo que por ahí Enid puso un comentario que qué increíble las cosas que podemos hacer con un celular, ¿verdad? Sí, efectivamente, ni es que uno no se da cuenta y por eso le digo, es que a uno no le dan un curso de esto ni le dan una clase. Esto que yo traté de montar para la ciudadanía es solo como, a ver, lo básico, lo mínimo, lo que deberíamos saber, porque cuando yo empiezo a estudiar esto, imagínense, o sea, yo duré un año montando este curso, y yo entré en pánico, o sea, entré en pánico de querer cerrar las redes sociales y demás. Después dije, a ver, no es un tema de pánico, es un tema de educarme, así como cuando uno, me acuerdo el pánico que me dio cuando ya tuve que decir, no, tengo que aprender a manejar porque tengo que aprender a manejar. También me dio pánico y hoy tengo ¿cuántos? No sé, 25 años de tener licencia, imagínense, ¿verdad? Y de manejar todos los días. Todo lo que uno desconoce le da miedo al principio, pero por eso tiene que aprender a utilizarlo. Si no, ahí es donde nos agarran las trampas, ¿verdad? Tengo a alguien acá con la manita levantada, pero no veo quién es. Por favor. Mi nombre es Maricel Roldán, soy de Las Palmitas. Qué gusto conocerla. Igualmente, Maricel, un gusto. Corazón, dígame una cosa. Esto que usted está hablando, bueno, a mí me tiene asustadita, ¿verdad? Definitivamente. No es algo que pudiéramos llevar a las escuelas y colegios, recibir información desde ahí, porque yo siento que hay mucha ignorancia con este respecto. A ver, le cuento, Maricel, efectivamente nosotros esto lo hacemos, lo hicimos en la administración pasada, digamos, en esta no hemos podido tener realmente acceso al MEP, pero en la administración pasada sí lo llevamos muchas escuelas y colegios. Esta vez nos llamaron y fuimos como a 15 colegios de toda la zona atlántica. Usted no tiene idea, casi me echan a mí de la casa ya por ausencia, ¿verdad? Porque estuve en 15 colegios trabajando con muchachos y muchachas en vivo y en directo. Entonces lo rico era ver las caras de ellos como ya en pánico. Una decía, no, ya cierro las redes, es que no, esto es porque además con ellos soy todavía como más cruda porque les digo, ustedes todavía tienen mucho más que perder, ustedes ni siquiera han empezado su vida laboral. Es que ya yo tengo una familia, un trabajo, otro montón de cosas que ustedes todavía les falta desarrollar esa parte. Y a ustedes les toca más duro porque cuando yo tenía la edad de ustedes, les digo yo, no tenía estos riesgos.
Sí, había bullying, sí. Por uno se burlaban porque usaba lentes, porque era muy gordito o porque era muy flaquito, porque tenía el pelo colocho, ¿verdad? Aquí veo a dos, tengo a la cámara a dos coloches, ¿cierto? ¿No? Que cuando uno era chiquillo el tema del colocho era como, ay, que el pelo malo, que el pelo feo. Por dicha ahora hay todo un boom del pelo colocho, mi hija es una colocha divina y he tenido que aprender a tratarle ese pelo porque no es fácil, más para una mamá medio lacia, ¿verdad? Es complejo. Entonces, pero ¿qué pasaba? Cuando había esa burla se acababa usualmente cuando uno llegaba a casa. Ahora esa burla sigue 24/7 aquí. Entonces, sí lo estamos llevando, Marisela, escuelas y colegios. El curso virtual lo hicieron el año pasado más de 3,000 personas y este año lo abrimos ahora en agosto y ya lo han hecho como 235 personas por ahí. Entonces, sí lo estamos llevando. Y Lilia también, que lo puso ahí por el chat, pero también tenemos que llevarlo nosotros y nosotras, porque tampoco sabemos de estas cosas. Los muchachos y muchachas, por lo menos de algunos conceptos, están conscientes, pero sí lo estamos haciendo. E incluso ahora estamos negociando con la gente de Liberty para poder ir a comunidades y para que cuando la gente haga, si tienen Liberty, ¿verdad? Ni modo, ojalá pudiera negociar con todas las compañías, pero que si tienen contrato con esta compañía, no les baje datos, o sea, no use hacer el curso, no sea libre de datos, ¿verdad? Entonces, eso estamos negociándolo por ahí, pero bueno, todo es ir avanzando. Pero sí lo estamos haciendo, se lo prometo. ¿Cómo podríamos solicitar que pudieran, digamos, al menos en mi comunidad, una charla, qué sé yo, la escuela o los colegios que hay acá? Vea, yo acabo de poner en el chat mi correo y acabo de poner mi teléfono. Ahí lo apuntan y a cualquiera de esas dos me lo piden y lo hacemos. Dani y yo tardamos, ¿cuánto, Dani? 5 minutos en negociar este curso para ellos. Sí. Más o menos. Se iba a reunir mi jefe y cuando entró mi jefe, ya Dani y yo habíamos negociado todo. Era nada más que me dijera días y horarios que a ustedes les sirvieran y yo me acomodaba, ¿verdad? Y eso que insisto, traté de hacerles un resumen. Entonces, cuando gusten, ahí están mis datos y voy a donde ustedes me digan que vaya. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Gracias. Tengo la mano de Araceli, me parece, por ahí. Sí, buenas tardes. Está muy interesante el curso, ¿verdad? Información así como por folleto y así para uno repartirlo en la escuela o algo así. Sí, lo tenemos la gran mayoría de este contenido en un folletito. Dani, tal vez si vos me vas haciendo el favor de buscarlo, está en la página del tribunal en publicaciones, en producciones del IFED o algo así se llama, son unos documentitos que se llama para entender cómo hacer ciudadanía digital responsable. Si no, de aquí a la próxima que nos reunamos se los pongo. Voy a empezar a buscar a ver si lo encuentro. Si Dani lo encuentra, ahí está. También lo tenemos impreso. Lo que pasa es que tendríamos que ponernos de acuerdo para ver cómo les hago llegar a algunos a donde estén, tal vez a través de la regional más cercana del tribunal, se me ocurre. Eso hago mucho. Si es alguien que está en algún lugar, se lo mando a la regional más cercana y pueden pasar por ahí a retirarlos. Esa podría ser, Araceli, una forma. Perfecto, sí. Listo. No sé si hay alguna más o seguimos con la parte de redes sociales. No quiero, ¿verdad? Como bajarles el ánimo. Como esto está siendo grabado, no voy a decir otra cosa, pero viene otra parte complicada porque vamos a hablar de las redes sociales y de cómo funcionan y de qué hay detrás de esto. Ok, déjenme ver y comparto pantalla de nuevo para enseñarles esta otra parte. Permítanme, listo acá. Ok. ¿Qué pasa con las redes sociales? Lo primero de ello es entender qué son. Y todas y cada una de ellas básicamente son espacios digitales que puede utilizar cualquier persona, se los dije hace un rato, nadie nos cobra un centavo por tenerla, aunque eso no significa que sean gratis, y que le han permitido a la sociedad, claro, comunicarnos y hacer comunidades. ¿Cuántos y cuántas de ustedes están en grupos diferentes?
¿verdad? Yo estoy en uno que se llama Rescatando la Comida Criolla Costarricense porque me encanta, me fascina. Soy comelona, pero me encanta la comida costarricense y me encanta aprender y ver a las señoras que ponen unas maravillas y después les copio las recetas, ¿verdad? Entonces mi picadillo de arracache ahora me queda mejor y esas cosas. Y tengo otros grupos en los que estoy. Eso se llama hacer comunidad, estar con gente con la que uno comparte intereses, ¿verdad? Entonces, eso ha sido maravilloso. Pero si yo les cuento a ustedes, a los chicos se los pregunto, a ustedes se los voy a contar. Y les digo, bueno, ¿quién inventó Facebook, por ejemplo, que fue la primer gran red social? La inventa un muchacho universitario que se llama Mark Zuckerberg. Hoy no es tan muchacho, hoy ya es más señor, pero él es el que la inventa. Y les pregunto, ¿saben para qué la inventó? Dicen, para comunicarnos. Y yo, Facebook fue una red que inició originalmente para hacer bullying. Fue una red que él creó para que se metieran todos los compañeros y le pusieran nota a las compañeras de qué tan bonita a qué tan fea era. Así empezó Facebook. Lo que pasa es que el muchacho era inteligente y era un buen empresario y se dio cuenta del potencial que tenía y luego le dio vuelta a la hoja y lo convierte en lo que conocimos nosotros como Facebook y lo que nos llegó a todos nosotros, ¿verdad? Y tiene ese factor de comunicación. Pero ¿cómo se relacionan las redes sociales y lo que ya vimos de nuestra huella digital y de nuestra identidad, de esa persona que es Mariela, ¿verdad? Que es Daniela, que somos cada uno de nosotros en la red? Pues bien, estas redes sociales son enormes bases de datos de nuestra información personal y estamos poniendo al alcance de cualquiera datos que hace mucho tiempo evitábamos dar con facilidad. Por ejemplo, cuando usted abre una cuenta de Facebook, y voy a hablar de Facebook porque es probablemente la cuenta que tengamos más la gente que estamos acá. Los muchachos ya no usan Facebook. Eso es para señoras y señores como nosotros. Ellos usan más TikTok y usan más Instagram y punto. ¿Qué pasa cuando uno instala esto? Viene un montón de campos para llenar información, pero ninguno de esos campos es obligatorio llenarlo. Y la gente los llena y ponemos entonces si estamos casados o casadas, o si vivimos en unión libre, o si somos solteros, y en qué escuela estudiamos, y a qué colegio fuimos, y a qué universidad fuimos, ¿verdad? Y son cosas que usted le diría a cualquiera que se topa en la calle y le pregunta. No, ¿verdad? Y entonces lo hacemos acá. Eso es extraño, porque cuando estamos detrás de esta pantalla, sin esta cámara abierta, ¿verdad? En la que en este momento yo tengo abierta, creemos que estamos en privacidad y esa es la mentira más grande que podemos creer, ¿verdad? Estamos dando la información a gente que ni conocemos, entonces, o a empresas que ni conocemos. Por eso hay que tener tanto cuidado porque a través de las redes encontramos y damos información enorme. Me adelanté, mira, era esta la filmina donde lo tenía, nuestro estado civil, la ciudad en la que vivimos, ¿verdad? Y lo hacemos pensando que de esta forma vamos a ser más activos en las redes, nos van a conocer más los amigos y amigas, y esto en realidad no es otra cosa que exponer nuestra intimidad. Y eso tenemos que tener claro qué compartimos y qué no. Pero para entender, esa es la parte, digamos, de seguridad relacionada con nuestra información personal. Ahora les voy a contar dos formas o dos mecanismos que tienen las redes sociales para funcionar. Cuando yo les digo algoritmos, ¿a qué les suena? Cuando estuvimos en el colegio, vimos algoritmos. A mí me partieron la cabeza, por eso estudié ciencias políticas, porque la matemática no era lo mío, ¿verdad? Los algoritmos eran aquellas grandes relaciones, ¿verdad? Las ecuaciones que usábamos para resolver un problema. Bueno, eso mismo hacen las redes sociales. Un algoritmo es una operación matemática que busca responder a un problema o a una necesidad. Las redes sociales, ¿cuál es la necesidad que tienen las redes sociales? Acuérdense que no nos cobran por instalarla, pero como no hay nada gratis, necesitan recursos. Mark Zuckerberg es uno de los millonarios más grandes que hay en el mundo. O sea, ¿de dónde está sacando la plata si no es porque nosotras le pagamos una mensualidad y nosotros por tener Facebook, por ejemplo? No, lo sacan de otro lado. Pero las redes necesitan mantenernos conectados y conectadas el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para ofrecernos publicidad que esté ligada a nuestros intereses. Eso es lo que les genera ganancias, esa publicidad de donde sacan esos millones y millones.
Y para eso usan nuestra huella digital. Y para eso sus algoritmos están diseñados para darnos más de lo que nos gusta, porque si nos dan más de lo que nos gusta, vamos a estar, y les voy a decir palabras aquí para que puedan rajar con los nietos y con los sobrinos, haciendo scroll. Scroll es pasar el dedo por la pantalla, ir subiendo y viendo todo el día y viendo esos videos que nos hacen reír, a los que les gustan los de los gatitos que se caen y hacen travesuras, a los que les gustan los videos de cocina, a los que les gustan los videos de deportes, a los que les gustan los de un cantante determinado, o como les digo yo a los muchachos y entonces sueltan la risa, a los que les gustan esos videos de donde les están sacando clavillos a las personas, porque alguna vez a todos nos han salido y por morbo, por gusto le damos clic y nos embarcamos porque nos siguen saliendo permanentemente, ¿verdad? Es una cosa espantosa. Porque eso es lo que hace. Ah, esto es lo que le gusta a Mariela, le voy a dar más de esto. ¿Verdad? Y eso puede que nos resuelva cosas, pero también a veces puede ser contraproducente. Veamos cómo la gente, este es otro documental que está también en Netflix, se llama El dilema de las redes sociales. Lo pueden encontrar quienes tengan o si algún familiar tiene, mínimo pídanle que les preste ahí un par de horitas en la sala y van a ver este documental. Toda esta gente que habla en este documental fueron los creadores de Facebook, de Google, de Instagram y de todas estas redes sociales. Veamos cómo nos explican este tema del algoritmo. Quiero que la gente sepa que todo lo que hacen en Internet se observa, se registra y se mide. Todas sus acciones son monitoreadas y grabadas. ¿Qué imagen en específico te detienes a mirar? ¿Y cuánto tiempo la miras? Sí, ¿cuánto tiempo la miras? ¿Saben cuando alguien se siente solo o deprimido o si alguien mira fotos de sus exparejas románticas? ¿Saben lo que haces en la noche? Lo saben todo. ¿Saben si eres introvertido o extrovertido? ¿Cuál es tu neurosis? ¿Cuál es tu personalidad? Tienen más información sobre nosotros que en toda la historia de la humanidad. Es algo sin precedente. Y esta información que soltamos todo el tiempo alimenta a estos sistemas que carecen de supervisión humana y que cada vez hacen mejores predicciones acerca de lo que haremos y de quiénes somos. Muchos tienen la concepción errónea de que venden nuestra información. A Facebook no le interesa deshacerse de la información. ¿Qué hacen con esa información? Crean modelos que predicen nuestras acciones y quien tenga el mejor modelo gana. Desliza muy lentamente. Se acerca al medio tiempo de sesión, quitando anuncios, volviendo a familia y amigos. Del otro lado de la pantalla es como si tuvieran un avatar de nosotros, un muñeco vudú. Todas nuestras acciones, todos los clics, todos los videos, todos los me gusta, todo eso se integra para construir un modelo más preciso. Y una vez que tienes este modelo, puedes predecir lo que la persona hará. Bien, haré una prueba. ¿A dónde irás? Pueden predecir qué videos verás. Pueden predecir qué emociones tienen un efecto en ti. Sí, perfecto. Las peores caídas de este año. Perfecto, funcionó. Y otro video enseguida. Hermoso. Metamos un anuncio recién. Muchas compañías de tecnología tienen tres objetivos. La meta de atención, aumentar el tiempo que pasas deslizando. La meta de crecimiento, que regreses e invites amigos que a la vez inviten más amigos. Y la meta de publicidad, que mientras todo esto ocurre, se pague más dinero en publicidad. Todas estas metas se apoyan en algoritmos que analizan qué mostrarte para mejorar esos números. Ahí es donde está el negocio, ¿verdad? Fundamentalmente. Y entonces, a veces ese negocio no sirve, ¿verdad? Yo hace poco andaba buscando que tenía que cambiar el colchón porque ya la espalda estaba sufriéndolo
Y bueno, finalmente conseguimos el colchón mucho más barato de donde lo habíamos visto la primera vez, justamente porque cuando empecé a buscar me empezaron a salir ofertas. O sea, a veces esto funciona. El problema está ligado con otra historia que les voy a contar ahorita más adelante. A partir de esos patrones nuestros de comportamiento, de lo que hacemos y dejamos de hacer en la red, en las redes, en el internet y demás, dejamos ver rasgos muy importantes de nuestra personalidad, de la forma en que pensamos, de lo que preferimos, de lo que nos interesa, de lo que nos gusta. Todo esto sin los filtros que ponemos en la interacción cara a cara, ¿verdad? Porque yo puedo decir que conozco una persona, pero mentira, o sea, puede ser que no le conozca cuáles son sus pasatiempos, que no le conozca cuáles son realmente sus intereses, pero además cuando estamos cara a cara tenemos un filtro que se llama ser políticamente correctos. Como le digo yo a los muchachos del colegio, ustedes le van a hablar de la misma forma a los profesores que se hablan entre ustedes, le van a hablar de la misma forma a la mamá o al papá en que se hablan ustedes. No, claro que no. Y bueno, nosotros tampoco hacemos eso. Nosotros cuando hablamos con un niño o niña, le aterrizamos las cosas, le bajamos el tono, ¿verdad? Cuando hablamos con amigos y amigas muy cercanos, hablamos de algunos temas y de otra forma que cuando hablamos solo con conocidos y conocidas, ¿verdad? Eso lo hacemos porque actuamos políticamente correcta, pero en nuestras búsquedas en Internet no hay mentiras, por eso tan fácil es conocernos por esa huella que dejamos, ¿verdad? Pero yo ahora voy a hablarles de esta otra parte que les decía, bueno, los algoritmos a veces pueden ser muy funcionales y muy útiles. El problema es que lo ligamos con otra forma en la que funcionan las redes sociales y es la cámara de eco. Cuando uno usa la palabra cámara, tiene dos significados. La cámara fotográfica, pero también se refiere a cuarto o espacio. Y un eco es sencillamente que lo que decimos se repite muchas veces. Eso es la cámara de eco. En las redes sociales creemos que si entramos a Facebook en la mañana, nos vamos a dar cuenta de todo lo que pasa en el mundo, de los temas que están en este momento sobre la mesa. Pero eso no es tan cierto, porque algo que hace el algoritmo de Facebook es que como nos da más de lo que nos gusta, eso también aplica para amigos y amigas y para información. Ustedes todos los días ven información de toda la gente que tienen en Facebook, ¿verdad que no? Y es por el que el algoritmo dice, no, yo le voy a presentar solo la información de estas personas porque yo sé que son la información que más le interesa o que más se adapta a lo que es esta persona. Entonces, no vemos información de otro montón de personas que estoy segura que ponen información, pero no la vemos porque el algoritmo decide, y vean lo peligroso, quiénes son nuestros amigos con los que tenemos más coincidencias según el algoritmo y según lo que ponemos en redes. Por darles un ejemplo, yo tengo una hija de 9 años, entonces muy probablemente me enseña más cosas de las mamás amigas de mi hija que yo tengo en Facebook, que de otras personas que son amigas mías y que siguen solteras y sin tener hijos, por darles un ejemplo. Entonces, es por eso se le llama cámara de eco, porque yo escucho o veo o recibo información de aquello que el algoritmo cree que es lo que a mí más me interesa. Y eso sí puede ser peligroso. Veamos qué nos dicen ellos del tema de los algoritmos. Y vean qué interesante y después les cuento cómo apliqué yo este ejercicio en la vida real. Cuando entras a Google y buscas el cambio climático, vas a recibir resultados diferentes dependiendo de dónde vives. En ciertas ciudades se va a autocompletar con el cambio climático es un engaño. En otros casos vas a ver el cambio climático está destruyendo la naturaleza. Y no es en función de la verdad sobre el cambio climático, sino en función de dónde estás entrando a Google y lo que Google sabe sobre ti. Incluso dos amigos que viven cerca uno del otro, que tienen casi el mismo grupo de amigos y que piensan, voy a informarme en Facebook, veré las mismas actualizaciones, pero no es así. Ven mundos diferentes porque depende de los cálculos que hacen las computadoras. Son como 2.7 mil millones de Truman Shows. Cada persona tiene su propia realidad con sus propias verdades. Why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now?
We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. Con el tiempo te convences de que todos concuerdan contigo, porque en tu fuente de noticias todos piensan como tú. Y cuando estás en esa etapa, es fácil que un mago te manipule. Un mago te muestra un mazo y te dice, escoge una carta, la que sea. Pero lo que no sabes es que te tendió una trampa para que escojas la carta que él quiere. Así opera Facebook. Facebook te dice, elige a tus amigos, elige los sitios que quieres seguir. Pero ese es un engaño, igual que un mago. Facebook está a cargo de tus fuentes. Operamos con verdades diferentes. Y cuando eso sucede a gran escala, perdemos la capacidad de concordar e incluso consumir información que contradice lo que has creado. Eso significa que no somos individuos objetivos y constructivos. Yo hice este ejemplo. Yo tengo una prima de mi mamá que vive en Estados Unidos, está casada con un norteamericano, y entonces los llamé un día y les pedí el favor de que cada uno se sentara con su computadora y en el buscador, ¿verdad?, pusiera el cambio climático es, a ver qué le salía a cada uno y me tomaran un pantallazo, ¿verdad? Ay, perdón, disculpen porque me estaban llamando. No le había quitado el volumen al teléfono. Ellos se conectaron al mismo internet, o sea que le mandaban a la red el mismo IP, ¿se acuerdan? Como la cédula de identidad, lo que les dije. Pero resulta que las búsquedas de uno y otro eran muy diferentes. Cuando mi prima me manda su listado, se parecía mucho a lo que me salía a mí. El cambio climático es una amenaza, el cambio climático es causado por el cambio climático, ¿verdad? Cosas como así, de más informativas sobre todos los peligros y todo lo que está ocasionando el cambio climático. Cuando Brad, su esposo, me manda el pantallazo, lo de el cambio climático es una mentira, el cambio climático, ¿verdad? Es conspiración, el cambio climático. ¿Por qué? Porque las búsquedas de él, se los describo rápidamente, él es republicano, digamos, partidario de Trump, cree en la aportación libre de armas, o sea que todo el mundo debería estar armado para defender su propia vida, ¿verdad? Tiene un enfoque y un pensamiento muy diferente al que tiene mi prima o al que pueda tener yo, ¿verdad? Entonces, aunque estaban en el mismo lugar, las búsquedas se le limitan a lo que el algoritmo cree que le gusta más o en lo que cree más cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta, verdad, de este tema? ¿Y cuál es el problema con los algoritmos y la cámara de eco? ¿Y por qué es tan importante entender que funcionan de esta manera? Lo positivo, ya se los dije, los algoritmos nos acercan a las personas, a la información o a la publicidad que se ajusta a lo que queremos, a lo que necesitamos, a lo que pensamos, y eso nos facilita mucho la vida. Claro que nos facilita la vida, por supuesto que sí. ¿Qué es lo negativo? Que nos filtra alguien más la información y solo vemos información con la que es más probable que estemos de acuerdo. Y eso hace que el debate público, que el diálogo, que la conversación, ¿verdad?, se limite también. Y ese es tremendo porque el diálogo plural y la comunicación es la base de cualquier democracia. Entonces, ahí es donde está el principal problema, que alguien más está haciéndonos ese filtro como la imagen que está ahí en la pantalla. Usualmente, cuando nosotros conocemos a una persona, somos nosotros los que ponemos el filtro para saber si esa persona es adecuada para ser mi amigo o amiga, para entrar en mi vida, para abrirle las puertas de mi casa o no. El tema es que acá son algoritmos, programaciones, las que van a decidir y no yo. ¿Se dan cuenta de esa diferencia que es fundamental? ¿Podemos hacer algo para tratar de disminuir el impacto de los algoritmos y de la cámara de eco en nuestra vida? Sí, sí podemos hacer cosas. Y hay 2 o 3 muy sencillas. Primero, no confiemos únicamente en las redes sociales para informarnos. ¿Cuántas veces nos llegan mensajes? Al último pobre al que mataron hace poco fue a José Luis Perales, ¿verdad? Que cuando trabajo con muchachos llegué y les dije esto mismo y ninguno sabía quién era José Luis Perales. Hasta que les dije, es el que canta y se marchó y a su barco le llamó libertad. Eso sí sabían porque se usa mucho en los memes en donde un río se lleva un carro, en donde alguien se cae en una bicicleta. Por eso sabían la canción y entonces ya saben ahora que se llamaba José Luis Perales. Así lo hacen sentir a uno mayor. Pero bueno,
El tema es que hace poco salió la noticia de que se había muerto y el pobre tuvo que salir al momento sacando un video diciendo, no, muchas gracias por preocuparse, pero estoy vivito y coleando, estoy en Inglaterra visitando a mi hijo, ¿verdad? Entonces, primero que nada, no confiemos solo en las redes. Hay un estudio que hizo la Universidad de Costa Rica de cuál era, no, esto no se los voy a adelantar porque es para la próxima clase, pero solo una cosa rápida que les voy a decir. El mayor canal de desinformación en Costa Rica, ¿y saben cuál es? Es WhatsApp. Es increíble, pero en Costa Rica salen autoridades, por ejemplo, en la época del COVID, salía el ministro explicándonos lo que estaba pasando, salían doctores y salían científicos de renombre explicando lo que nos estaba pasando. Y alguna gente no le creía a ellos porque estaban mintiendo y en cambio sí le creían a un audio que nadie sabe quién hizo, pero decían que era la doctora fulana de tal diciéndoles que esas vacunas lo que tenían era un chip, que más bien era otra enfermedad, que no se las pusieran. Pues en Costa Rica le creemos más a esos audios que a la información que nos dicen autoridades vía noticias que transmiten todos los canales, ¿verdad? Porque son autoridades en el tema, por ejemplo. Entonces, si vemos una noticia sospechosa, antes de compartirla, simplemente devolvámonos y indaguemos si está en otros lugares. Si lo vimos en redes sociales, salgamos a ver si los periódicos lo están diciendo o no. Ese día que yo vi lo de José Luis Perales, inmediatamente me fui para El País, que es el periódico más importante de España, y ya lo habían desmentido, por ejemplo, ¿verdad? Segunda cosa que podemos hacer, no eliminemos de nuestras redes sociales a personas que piensan diferente a nosotros. Ellas contribuyen a esa diversidad y rompen un poquito nuestra cámara de eco. Yo tengo 3 queridos amigos y siempre se ríen porque los pongo de ejemplo. No digo sus nombres, obviamente, pero que digamos políticamente o en la forma en la que creemos a la sociedad la pensamos completamente diferente, ¿verdad? Yo creo que debe haber un Estado fuerte, un Estado que tenga políticas educativas fuertes, un Estado que tenga políticas de educación fuertes, que se invierta en educación, que se invierta en salud, que se invierta en infraestructura, y ellos creen que el Estado no debería existir y que todo eso debería ser de propiedad privada y que salado el que no tiene recursos para estudiar, pues que no estudie, el que no tiene recursos para ir al dentista o para tratarse y poder hacerse una mamografía, de qué pena me da su caso, o trabaje más duro a ver si logra hacérsela, pero no tengo yo por qué con mis impuestos subsidiar los problemas que usted tenga. Así o más terrible. Bueno, pues yo los tengo ahí. ¿Por qué? Porque son mis, mis martillos de la cámara de eco, son los que rompen mi cámara de eco y que me hacen saber, entender y conocer cómo está pensando la gente de la acera del frente. Porque ya yo sé cómo piensan los que están en la acera mía. Y no tengo que estarles oyendo a ellos porque pensamos muy parecido, pero necesito saber cómo piensa la gente que piensa diferente a mí, a ver qué es lo que se está diciendo, ¿verdad? Porque esas personas podrían perfectamente tener poder político, llegar a hacer transformaciones y yo necesito saber qué está pasando. Entonces, estas son 2 cosas muy simples que podemos hacer, digamos, para poder romper un poquito este tema de los algoritmos. Y la tercera, denle like a muchas cosas, denle me gusta a muchas cosas que ven en las redes y no a una sola, para decirle al algoritmo, mira, yo soy una persona que me gusta una diversidad de temas, entonces ofrézcame de todo un poco, ¿verdad? Esa sería como la tercera sugerencia. Pero también cuando hablamos de redes sociales, hay otros riesgos que les llamamos asociados a ellas. No precisamente que sean algo de ellas, como sí lo son los algoritmos y la cámara de eco, sino riesgos que nos podemos encontrar al navegar en redes. Y quiero contarles algunos de ellos. Hay muchos más, sí, ¿verdad? No estoy metiendo acá ni el ciberbullying, ni el ciberacoso, ni otros temas que sería importantes que ustedes averigüen un poco, pero que son más dirigidos a muchachos y muchachas. Cuando trabajamos en colegios sí los doy. Aquí traté de centrarme en aquellos que a nosotros nos puede interesar más. Este mapa que les estoy presentando acá se hizo entre los años 2020, 21 y 22. Y lo que se hizo fue tratar de entender cuáles eran los trabajos que la gente deseaba hacer alrededor del mundo, ¿verdad? ¿Y cómo lograron obtener esta información? Se fueron a Google, ¿verdad? Al buscador de Google y buscaron
todas las búsquedas que decían algo así. ¿Cómo puedo llegar a ser, y ahí póngale la palabra que usted quiera, piloto, doctora, escritor, cocinero, etcétera, etcétera? O cómo ser o qué hace ¿verdad? Búsquedas que mostraban que a mí me interesaba seguir esa carrera. Y lo hicieron en población, porque todos esos datos son rastreables, de entre 17 y 21 años, ¿verdad? Y este es el gran mapa. Yo sé que no se ve, pero aquí les voy a ampliar ese pedacito del mundo que nos interesa a nosotros. Y aquí es donde está lo más triste. Vean todo lo que está en este color, no sé si aquí se ve mi flechita donde la muevo, pero todo lo que está en ese color como naranjita, como melón clarito, ¿verdad? Papayita, no sé, a cada uno se le puede ver un poco diferente, que son todos los países de Centroamérica prácticamente, incluyendo Costa Rica, y está Honduras, está Nicaragua, está Costa Rica, está Colombia, Venezuela, Ecuador. La búsqueda más grande de eso era cómo ser influencer. Esos muchachitos que salen haciendo video y creyéndose que pueden influenciar en todo. Eso es lo que nuestros jóvenes están buscando y queriendo ser. Y lo que está en celeste, que básicamente si ven acá es México, es El Salvador y aquí abajo viene Perú y viene Bolivia, es como ser youtuber. O sea, esos chiquillos que están en YouTube transmitiendo videos, puede ser a veces que haya algunos de cosas inteligentes, pero la gran mayoría son de cosas huecas y vacías. Solo en el caso de Guatemala y de Panamá, lo que más se buscó es cómo ser emprendedor. O en países como Brasil, cómo ser hombre o mujer de negocios. Me voy a devolver al otro. Vean países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Australia, cómo ser piloto. Vean China, que es el que está acá en rosado grande. La gente lo que busca es cómo ser nutricionista, porque en esa zona la gente está muy preocupada, ustedes saben, por el peso, por cómo se ven, etcétera. Entonces la mayoría quiere ser nutricionista. Pero lo triste es ver qué le espera a esta región cuando la mayoría de jóvenes, sus búsquedas tienen que ver con ser youtuber o con ser influencer. Así es que les dije que en estas iban a asustar más, ¿verdad? Al menos a mí esto de pronto me asustó más que lo otro porque me pregunto cómo va a ser la sociedad de aquí a 10 años, ¿verdad? Cuando esta gente no está produciendo ni arroz ni frijoles, pero tampoco servicios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en ese momento? Ese es el primer gran riesgo. El segundo gran riesgo que tenemos con las redes sociales, con todas, y aquí ya les hablé del paquete entero de Facebook, de Instagram, de TikTok, de WhatsApp, es que a veces una cosa es Mariela, Iris, Cristina, José, Oscar, Pablo en las redes sociales y otra cosa es en la vida real. Y es que acá, insisto, creemos que por estar detrás de una pantalla y que no vemos una cara de nadie, podemos hacer y decir lo que nos da la gana. Y vean este experimento que se hizo en España. Bienvenidos. Os voy a hacer unas preguntas que contestaréis con vuestro móvil de forma anónima. Vale. Vienes de los hipsters. Voy aquí a hacer unos saltos para irles diciendo algunos conceptos porque esto está muy de muchachos. Entonces ya yo hice una investigación para entender qué era cada una de estas palabras, entonces voy a hacerles traducciones. Los hipsters son estos chicos y chicas que se creen como muy saludables, muy naturales y además se visten con ropas de cierta manera, ¿verdad? Y que usan entonces lentes y entonces los chicos usan barba y a veces no les combina mucho la ropa. Y entonces, ¿qué opinan de ellos? Que es una M, puntos suspensivos de moda, que es pura postura, que sus gafas no llevan cristal porque dicen que usan lentes solo no porque los necesitan, sino para darse un look, que no comen nada porque entonces son veganos y no, ¿verdad? Y no comen absolutamente nada. La otra dice que se laven la barba. Voy a ir parando así porque yo sé que hay palabras que a veces desconocemos. Llevan cristal.
Cabeza bombilla. Dios mío. Hasta ganar. Total. O mucho postureo también, ¿eh? ¿Qué es cosplay? Los fans del cosplay es a los que les encantan como las tiras cómicas y estas tiras cómicas japoneses y entonces que se disfrazan de ellos y andan siempre así, ¿verdad? Y friki es raro o como, ¿verdad? Como extraño, raro. Culturismo. ¿Qué opináis sobre las chicas musculadas? No me gusta. Mujombre. Y además de verdad. Mujombre. No me gusta nada. Excesivo. Es demasiado feo. ¿Quién ha dicho demasiado feo? Esto es un experimento para que veáis realmente con vuestros propios ojos lo que ocurre en las redes sociales. En mi caso, el año pasado y este he recibido muchísimos comentarios despectivos y muchos insultos. Tenéis que tener en cuenta a la hora de opinar y comentar que podéis hacer daño a muchas personas. Es cierto. Yo le quiero dar un abrazo, no puedo. Perdona, tía. Cuando ha entrado he sentido mucha vergüenza. No sé, ha empezado hasta a temblar. No, que me da pena. Y como todos nos han criticado alguna vez, pues lo entiendo. Gracias. Hay que pensar antes de escribir. Me siento. Ese es el filtro que usualmente tenemos un poco más en la vida cara a cara, pero acá se nos va. Yo cuando doy este taller les digo que esto que acabamos de ver acá es como cuando uno pone una fila de fósforos y prende el primero y se queman todos. ¿Qué pasa si en esa fila de fósforos yo bajo un fósforo? Ahí detengo el fuego. ¿Qué hubiera pasado si uno de estos muchachos de entrada dice, yo no tengo por qué opinar del cuerpo de nadie más? Yo no tengo por qué opinar de los gustos de nadie más, son sus propios gustos. Los comparta yo o no los comparta. Les aseguro que hubiese habido al menos una censura, ¿verdad? Y los otros, aunque podían seguir pensando lo mismo, hay una censura social que les dice un momento y hasta aquí, o sea, la burla no se vale, ¿verdad? ¿Por qué se sintieron mal después? Cuando ella pregunta, ¿quién dijo es demasiado feo? Ninguno se atrevió a levantar la mano, ninguno, ¿verdad? Entonces, este tema es algo que todos y todas tenemos que poner la barba en remojo. Primero, porque algo tenemos cada uno y cada una de nosotras que nos hace sentir inseguros o inseguras. De algo se han burlado en toda nuestra vida, de algo que tenemos o que dejamos de tener, ¿verdad? Pelo, por ejemplo, para las personas calvas o quienes somos un poco más gorditos y gorditas, ese ha sido un tema. Para quienes son flacos y flacas, tal vez ese ha sido un tema de burla. Todos y todas tenemos algo de lo que se han burlado de nosotros, pero cuando nos toca ser nosotros los que nos burlamos, lo hacemos. Se dan cuenta de esa contradicción y de nuevo, es que aquí pareciera que no tenemos filtros en los aparatos, en los teléfonos y por eso lo hacemos y se hace más y somos mucho más crudos y mucho más crueles a partir o en las redes sociales y eso tenemos que cuidarlo permanentemente. Perdón, que se me volvió a activar aquel, ¿no? Ese es otro de los riesgos y probablemente es el que más me gusta hablar a mí porque yo creo que es el que nos está destrozando más como sociedad. No es que esto no existiese antes, pero hoy en día es como si le hubiésemos puesto un megáfono al existir redes sociales.
¿verdad? Y es lo que nos está quebrando, lo que está marcando más diferencias. Entonces vos, si sos hipsters, que ya les expliqué que era, entonces solo puedes permanecer en esa comunidad, en ese grupo. No, es que eso no es cierto porque las personas no solo somos una cosa, ¿verdad? Que nos guste algo en particular no quiere decir que somos solo eso, ¿verdad? Y eso es fundamental y hay que trabajarlo. Y la otra cosa es ser un poquito más cooperativos, insisto. Si ahí cooperaron para burlarse, si hubiésemos cooperado para transformar eso, más bien en decir, no, es que yo no tengo por qué opinar del cuerpo de nadie más, ni de los gustos de nadie más. ¿Se imaginan el cambio de sociedad con solo esos dos elementos chiquitos pero dificilísimos de alcanzar? Bueno, eso es parte. Y existen otros dos riesgos fundamentales que, insisto, no son algo de las redes sociales, sino algo que las mismas personas hemos puesto a funcionar en las redes sociales y que hemos oído hablar mucho de ello últimamente, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de la política, cuando vemos ataques de trolls vietnamitas, ¿verdad? Y que ataques de trolls se llama, ¿verdad? Alguien pagando para tener trolls y vamos a ver qué son, ¿verdad? Son personas que se esconden o perfiles falsos que existen y que usan violencia o insultos o lenguaje inapropiado, pero les voy a poner un video que lo explica todavía más claramente. Un troll es aquella persona que bajo el anonimato de internet publica mensajes en una discusión de un foro, un chat o una red social. Estos suelen ser irrelevantes y probablemente no guarden relación con el tema que están discutiendo. Por lo tanto, su objetivo no es otro que provocar, irritar o confundir a los participantes de esta conversación y que terminen enfrentándose entre sí. En un principio, el origen informático de la palabra hacía referencia a la práctica de publicar estos mensajes, pero pronto se trasladó el significado a la persona que los publicaba. A pesar de que el término proviene del francés antiguo y también se ha utilizado para designar a ciertos personajes mitológicos, el origen de la palabra en informática es otro. Y es que data de principios de los 80 y recibe su nombre a una técnica de pesca llamada trolling. Esta consiste en lanzar un señuelo al agua y levantarlo imitando los movimientos del pez. Por lo tanto, la misión del troll es pescar usuarios que tomen en serio sus comentarios y que se ofendan por sus agravios. Si alguna vez tienes que lidiar con ellos, te proponemos una frase clave: don't feed the troll, o en español, no alimentes al troll. Y es que cuanto más contestes a este individuo, más disfrutará y más crédito le estarás dando. Sin embargo, hay que tener cuidado en algunos casos. Y es que el trolling o troleo excesivo puede ser considerado como ciberacoso o ciberbullying. Por lo tanto, si ves estos comportamientos, lo mejor es que lo denuncies a las autoridades o lo dejes en manos de los moderadores del foro. Esos trolls básicamente lo que hacen es eso y disfrutan plenamente generar conflicto, poner a pelear, ¿verdad? ¿Y cómo identifica uno eso? Uno entra a los perfiles y se da cuenta que son o perfiles recientes o que no tienen ningún contenido. Si alguien entra a mi perfil, pues va a ver de pronto alguna foto familiar, ¿verdad? O sea, pero estos no tienen otra idea y lo que quieren es fundamentalmente pelear, disfrutan. Hay gente realmente con serios problemas y con vidas muy vacías que lo que disfrutan es poner a hacer esto. Y ustedes quieren detectar algunos de esos trolls. Ay, entren a cualquier publicación que se haga de corte político en las redes sociales, por ejemplo, de Amelia Rueda o de La República o de La Nación o de cualquier medio de comunicación y se van a encontrar un montón de estos personajes queriendo generar conflicto. Y el otro personaje que hemos visto mucho son los bots, que también son programaciones como lo son los algoritmos. ¿Y cómo están programadas? Para reaccionar de cierta forma, con ciertas frases ya estructuradas, cuando registran alguna palabra clave en la red. Y estos son, ustedes han visto ahora que ha salido en noticias o que también se habla mucho de eso, estos ataques, digamos, o estas cantidades de bots que la mayoría son vietnamitas y que hablan del gobierno y demás, ¿verdad? Esos son bots. Y veamos un poco cómo nos lo explican por acá. Mire con mucha atención estas cuentas de Twitter. ¿Identifica algo que le llame la atención? Si no ve nada que levante sospechas, escuche bien, porque estas cuentas podrían ser falsas. A estos usuarios se les conoce como bots. Derivado de la palabra robot, es una cuenta en una red social gestionada de manera artificial.
Su objetivo es simular el comportamiento que tenemos nosotros, los humanos, en Internet. Los bots son utilizados principalmente para, 1. Hacer creer que una cuenta de Instagram, Facebook o Twitter es ampliamente respaldada por el número de seguidores, por los likes o por los comentarios asociados. O 2. Para incidir en la opinión, relevando información a través de trending topics, temas que, sin el apoyo de los bots, probablemente no serían los más comentados. Su influencia es un fenómeno mundial. De hecho, una investigación en Estados Unidos y Gran Bretaña reveló que los bots fueron fundamentales para el éxito del Brexit del año 2016. El diario británico Financial Times publicó un estudio en el que descubrieron cuentas de Twitter que eran bots. Esta, en particular, publicó más de 1000 tweets por día a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, si usted quiere detectar bots, fíjese en lo siguiente. Por lo general no tienen fotografías asociadas a su perfil. Además, tienen pocos seguidores y muy poca información personal asociada a su cuenta. También existen aplicaciones donde se puede ingresar a una cuenta de Twitter para ver si es bot o no, y también para ver si sus seguidores más recientes son falsos o no. Hagamos el ejercicio con la cuenta de TVN. Ingresando acá y apretando, usted puede darse cuenta que @TVN no es un bot. Con estos simples tips, usted puede seguir desarrollando sus habilidades y convertirse en un cazador de fakes. La mejor forma de identificarlos es porque si usted ve, todos van a usar como frases similares, como decir la misma idea, ¿verdad? Así es que uno dice, estos son programaciones. Y esa es probablemente la forma más simple de detectarlos. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos estas dos? Porque con las otras ya les di algunos consejos. Bueno, bloquear a quienes se comporten de forma violenta y vulgar en las publicaciones, ¿verdad? Una cosa es tener gente como las que les dije, que piensen diferente para romper un poco mi algoritmo, y otra cosa es yo soportar personas que usen la violencia o la vulgaridad en sus publicaciones para expresarse contra mí o contra otras personas, ¿verdad? Denunciar a estas personas o perfiles en las redes sociales donde aparecen, hay forma de denunciarlo, ahí viene, es muy fácil, uno puede denunciar la publicación o denunciar a la persona, pero sobre todo no engancharnos, no darles pelota, no ponernos a discutir, porque si no van a estar logrando lo que quieren, que es visibilización, ¿verdad? Que es que más gente les comente para que se vea más y entonces se diga, uy, vean el impacto que están teniendo las publicaciones mías como troll o de esta programación de bots que tengo, ¿verdad? Entonces esa es probablemente la forma más sencilla o la recomendación que podría darles. Pero bueno, yo me comprometí como a cumplir con tiempos. Llegamos al final, digamos, de este primer módulo. La otra semana, ya ni, creo que es como el 12, ¿verdad, Dani? La otra fecha. Tenemos otros 2 temas que les prometo van a estar igual de interesantes, espero. Pero por ahora lo que abro un poco es el espacio para ver si tienen preguntas, comentarios, dudas. Gracias, Mariela. Sí, es de hoy en 8 es 12. Ahí lo tenemos apuntadito. Sí, Ediberto, por favor. Gracias. Sí. Bueno, claro, por todos esos conocimientos que nos brindaron hoy. Lo mío no es una pregunta, sino que es un comentario. Yo me venía cuestionando desde hace un tiempo cómo es que llegamos al estado en que estamos como sociedad. Que nos vemos polarizados, nos vemos enfrentados, nos vemos en las redes sociales con una violencia, una agresividad y en todos los niveles y la gente como más, como digo, como más instalada en una posición. Y entonces yo digo, ¿cómo fue que llegamos a este estado? Edilberto, le cuento una cosa. La otra semana vamos a ver justo eso. Vamos a ver cómo llegamos ahí y qué podemos hacer. Les prometo que la de la semana entrante es jugosa. Sí, muchísimas gracias. Súper interesante. Más bien, muchísimas gracias a usted, a Ana Mariela, y a los que organizaron esta formación. Porque yo creo que le dieron el clavo porque es un tema urgente. Yo creo, a mí me costó como un añito montar este material
Pero entre más lo montaba, más decía, a ver, Mariela, siga trabajando porque esto es necesario, o sea, sé que valía la pena, ¿verdad? No porque lo haya hecho yo, sino por el tema, lo pudo haber hecho cualquier otra persona, pero sí me parece, como yo les decía, si yo haciéndolo aprendí, imagínense, ¿verdad? ¿Cómo no tratar de transmitir eso? Porque de verdad hay muchos temas de los que no tenemos idea, de los que creemos que sabemos y cuando empezamos a oír cosas decimos, puchica, no sabía nada realmente. Y por eso la otra semana vamos a ver el tema de desinformación y de posverdad que habla justamente del Berto, de esta polarización de la que usted habla. Bueno, muchas gracias. Con gusto. A ver, veo ahí que Lilia dice que también le gustaría el material de apoyo. El material está de manera virtual, Dani, no lo encontraste, sino ya yo. Sí, lo puse en el chat, pero igual tengo un chatcito de WhatsApp con los compañeros que se apuntaron, entonces lo voy a también a mandar por ahí. La otra cosa es que este curso está virtual. Dani también les puede compartir cómo matricularlo y llevarlo porque es todavía más grande y al final tiene certificación y lo pueden hacer al ritmo que quieran. Abrimos un curso por mes, entonces estamos apenas empezando octubre. Pueden entrar y matricularlo perfectamente o pueden matricularlo en noviembre, cuando gusten y tienen todo el mes para terminarlo. Y la otra cosa que podemos hacer, Dani, no sé si vos tenés alguna forma, si tenés cómo hacerles llegar el material impreso, yo con mucho gusto te lo paso y se los distribuimos con todo gusto. Sí, digamos, usualmente nosotros lo mandamos como a la regional y al juzgado. Lo que tendríamos que ver es de dónde tenemos, digamos, de qué juzgados para ver a dónde los mandamos, ya con la lista. Y no sé cuánto material tenés como para poderle dar a cada uno o algo así, digamos, partiendo de que estamos los que estamos aquí, digamos que serían 31 personas. Hay para podríamos todo el hacer. mundo, no hay problema. Ah, Y bueno, lo que ok. podemos ver es si les queda más cerca algún juzgado o una regional del tribunal. Y entonces nos dividimos el envío, pero les prometo de que se los hacemos llegar, se los hacemos llegar. Ah, ok. Sí, lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, también en el chat acá y en el de WhatsApp les puse el link para llenar la asistencia. Entonces, por favor, lo hacen para así tener bien claro quiénes estamos y de qué juzgados son, para que también, no solo la asistencia, sino con ese documento, ya podemos ver bien a dónde mandarles el material. Y les mando otros folletitos, no solo ese, van a ver. Ahí les hago un paquetito a cada uno. Perfecto. No sé si por el momento hay como otra pregunta o comentario. ¿O lo No veo en dejamos el aquí? chat. No veo en el No, chat. Ajá. no, en Sí. el chat no. Ok. Y si no, Dani, no sé, nos vemos la Nos otra vemos de en semana. 8. Ok. En que todos los 2 talleres duraran 2 horas. Creo que la otra semana por el tema quizás sea un poquito más, porque yo sé que ese sí va a generar